Registramos, pasamos la clase, la ejecutamos. Entonces, del tema 2 ya hemos pasado por toda la información, ¿ya? Y estamos llegando casi al final. La última clase quedamos mostrando la ISA 7.0.01, que es la calidad de aire de instrumentación, ¿ya? Mostramos unos manifolds, la ISA, y seguíamos con esta parte de acá, ¿ya? Esta para efecto de la prueba no pregunto mucho esto, porque esto es más entregar criterios y que tengan un poco de conocimiento cultural, por decir así, de instrumentación y control, porque esto se habla bastante en el ambiente nuestro y tiene que conocer de distintos tipos de detalles de instalación, ¿ya? Entonces, esto, sí, de aquí para adelante nos falta que mostrarse. Y después canalización. Está bien, aquí después un ejemplo de canalización, que preparé otra cosa ahora, me tomé un tiempo y preparé algo para mostrar, ¿ya? Entonces vamos a rápidamente en lo que hay aquí vinculado al curso, ¿ya? Y esto algo había mostrado anteriormente, que son detalles de instalación, ¿ya? Se vuelven a repetir. Entonces, el concepto, ¿no es cierto?, es de cómo se entrega una conexión de un transmisor, ¿ya? Vamos a mostrar aquí las herramientas de dibujo. Entonces, siempre en un detalle de instalación, uno compra el instrumento hasta ahí. Eso es el instrumento. De ahí para arriba y hasta aquí es el instrumento que uno compra. Entonces, en este caso, este instrumento lo compra uno con conexión, va a tener una conexión con hilo. Esto tiene un hilo acá, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que suministrar o compramos en el mercado un niple que continúa con el hilo acá y se conecta al transmisor. Un niple es una cañería, ¿no es cierto?, con hilo en los extremos, ¿sí? Porque por aquí pasa el fluido y se comunica si lo transfiere al transmisor, ¿sí? Entonces, de ahí para adelante son cosas que se hacen en la instalación. Entonces, cuando compre el instrumento, tengo que tener claro que el instrumento va a ser con conexión, ¿cómo se llama? Conexión con hilo, ¿ya? Y cuando uno compra una conexión de este instrumento, si es hilo, tiene que también especificar si es macho o hembra. Vamos a ver el material 2, por ejemplo, ¿ya? Un niple TV de media NPT. NPT es el tipo de hilo, y nos dijo aquí, me falla ya. La verdad que está más técnico, ya, pero debería haber dicho, ya. Niple TV media pulgada NPT. NPT significa que es hilo cónico, pero normalmente le colocan, y es más fácil cuando le colocan female, ¿ya? ¿Ya? O colocan FNTP, ¿ya? O perdón, ¿ya? NPT. NPT es hilo, ¿ya? La F es de female y la M es de male, ¿ya? Entonces, la F es hembra o el male es de macho, ¿ya? Entonces, y el concepto de hembra, macho son de los gringos, ¿ya? Que no es cierto, acostumbran a esa nomenclatura. En este caso, este que está por fuera del hilo, es macho, y el que tiene interior hilo es hembra, ¿ya? Entonces, cuando uno compra un instrumento, ¿ya?, tiene que estar claro cómo lo va a instalar para ver si lo pide con hilo hembra o hilo macho, ¿ya?
Esas cosas importantes de ver en estos detalles de instalación y esas cosas, ¿ya? En este caso, el otro detalle de instalación, el instrumento viene hasta acá, lo que está en negrita acá, y viene, se suministra todo armado con esto y viene con un sello químico o un sello de diafragma que se dice. Entonces, este tipo de detalles de instalación son para aire o gas, ¿ya? Conexiones fluidos limpios, por decir de alguna forma, y estos son para líquidos corrosivos, ¿ya? Obviamente, cuántos detalles de instalación voy a tener en mi proyecto va a depender de qué tipo de proyecto es, si es minero, químico o de productos alimenticios, etcétera, ¿ya? Eh, el del manómetro es muy parecido, ¿ya? Lo único que aquí hay criterios que debemos conocer, por ejemplo, de conexiones a procesos, que son cuando son conexiones gases o, o limpios, ¿ya? Las conexiones se piden en T octavo y media pulgada, o sea, conexiones pequeñas en diámetro, ¿ya? Pero cuando las conexiones a procesos son en cañerías de agua o líquidos, las conexiones se piden en una o en media pulgada. Cuando aquí no lo dice, pero el otro criterio es cuando los fluidos ya son tipo pulpa, o si el que no entiende pulpa es como un engrudo, ¿ya? Pero que es líquido, tiene un 30% de sólido, ¿ya? Normalmente se piden conexiones en 2 o 3 pulgadas a las conexiones a proceso, ¿ya? El ejemplo que Profesor, mostraron aquí, perdón, disculpe, profesor, una consulta. ¿sí? La utilización de pulgada es respecto a lo que estamos a base a la ANSI, ISA, o también, por ejemplo, los sistemas europeos también utilizan pulgadas para el tema de las cañerías. No, es que como estoy mostrando ejemplos reales, normalmente lo da en pulgadas, pero y en el PowerPoint está escrito en pulgadas, pero debió haber puesto las dos unidades. Aquí debía haber puesto media pulgada, entre paréntesis 12 milímetros. Una pulgada, entre paréntesis 25 milímetros, ¿ya? Las dos unidades, ¿ya? ¿Cómo lo Perfecto. especifica tú? Depende de tu mandante. Ahí puedes una mejora continua. Aquí hay que poner en el PowerPoint las dos unidades. No es que sean siempre se especifiquen en pulgadas. En todo caso, pregunten esas cosas porque uno los da por hecho o se subentiende. Siempre se habla en las dos unidades, ¿ya? Una pulgada o 25 milímetros estándar es lo mismo. Depende como te dijera, medio lo esté usando, ¿ya? Si está acá en Chile, da lo mismo hablar de una pulgada o 25 milímetros. Se usan las dos normas. Si está en Estados Unidos, hablan en puras pulgadas, ¿no? ¿Ya? Pero si va en algunas partes de Europa, en Alemania en particular, hablan todo en milímetros, ¿ya? Eso. El otro está, podría mostrar el del manómetro. Tengo que hacer un escape ahí para que me deje ver el otro. Entonces, el manómetro que está acá es también para situaciones de fluidos corrosivos, está con sello, ¿ya? Entonces, en los detalles de instalación hay un trabajo que lo hace la disciplina cañería, hacen todo lo que es el trazado cañería y se coordina con la instrumentación y este es el límite de cañería. Ellos llegan hasta el niple e instrumentación tiene que comprar el manómetro con el sello de diafragma, ese es el alcance, ¿ya? Y este en particular se compra con una conexión, ¿ya? Para poder conectar acá con un bushing y un tubing y después una válvula de corte y poder hacer un flashing o para limpiar el fluido por esta parte y que se salga lo que pueda estar aquí obstruyendo en la parte del diafragma. Son chorezas o flexibilidades que me dan en los montajes, ¿ya? Enseguida les voy a mostrar que tengo preparado también más fotografías porque estos son muy planos, son como de ingeniería que le digo, yo nomás no muestran cómo son físicamente las cosas,
Aquí el detalle de un flujómetro, ¿ya? Cuando uno hace un detalle de un flujómetro magnético, en función de los catálogos, ¿ya? Nos dicen que ante una perturbación, yo debo tener mínimo 5 diámetros antes, ¿ya? Libre, para que aquí el flujo sea laminar. Y en este caso, este fabricante exige, el que se compró para este proyecto, exige tres diámetros mínimos de libre a la salida. Esto hay que respetar porque el flujómetro funciona midiendo en el instrumento y el flujo tiene que ser laminar, tiene que ir, todas las corrientes de flujo ir tranquilitas, ¿ya? Si las corrientes de flujo van entrando de esta forma, el flujómetro mide cualquier lecera, ¿ya? ¿Y qué provocan estas perturbaciones? Cuando el flujo viene aquí, esto le provoca perturbación, ¿ya? Entonces, para que se atenúen y eso no pase, ¿ya? Él dice, yo funciona bien si usted me deja un tramo recto de 5 diámetros, por ejemplo, si esta cañería de 2 pulgadas, tendría que tener 2 por 5, 10 pulgadas en este tramo de acá libres, ¿ya? Y en el caso de la salida, 2 por 3, 6 pulgadas libre en la salida. Con eso garantizo que el flujómetro funciona bien, ¿ya? Profesor, ¿Sí? y una consulta, y cuando circula el líquido por la sección transversal, digamos, de esta tubería, yo ¿Sí? quiero que este líquido ocupe toda esta sección, o también, por ejemplo, puede circular a menor altura, digamos, que esta sección. No, ahí los flujómetros magnéticos normalmente funcionan a cañería llena, Claro, ya. ¿ya? Y normalmente lo que se hace físicamente, si tú tienes un estanque, una bomba, ¿ya? Y la bomba normalmente sale en la salida por arriba, ¿ya? Y suponte tú que el destino acá lo hace fácil. Este estanque que está acá, lo que hacen, suben, ¿ya? Eh, y llegan aquí, ¿ya? El flujómetro se instala en este sector, porque este flujo, con esto de aquí me asegura que siempre va a tener flujo, ¿ya? Instalado ahí. ¿Ya? Si no pudieran, por alguna razón, ¿ya? Eh, si por ejemplo, no es el caso, pero para que se entienda, suponte tú que la cañería fuera hacia abajo, pero podría darse el caso, ahí lo que tienen que hacer es eh, poner ahí la bomba, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen ahí? Hacen esto y después se van para abajo. Y aquí instalan el flujómetro. Cosa que con esto aseguran que esto mantiene la cañería llena en este tramo. Y después bajan, ¿ya? Ahora, tampoco es conveniente instalarlo en una diagonal o en este sector, pero cuando uno ve los catálogos de los instrumentos, te lo dice. Ahora, vamos a mostrar un poquito de eso, a ver si encontramos. Martín, Sí, profe. ¿se acuerda un laboratorio bueno que usted tuvo en el tiempo? El tiempo pasa. A ver, pero ya, por ejemplo, ¿qué laboratorio? Bueno, No sé, por eso le pregunto, ¿ha tenido algún laboratorio bueno? bueno, conocer varios, pero no sé, ¿se refiere a C1 o a este curso? Ya no me contestó ya, sigue participando. A la próxima. Ah, no. Sí. ¿Se acuerda de la experiencia 6 o no? Un poquito. Ahí vimos el tema de los variadores de frecuencia, ¿no? No, los instrumentos.
Y ahí vimos los flujómetros magnéticos que tiene la planta piloto. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, y aquí te dice en qué posiciones se pueden montar o no los flujómetros. ¿Te fijas ahí? Lo mismo que te estoy explicando yo. Aquí no, aquí sí. Y ahí sí. ¿Estamos? Sí, pues. Entonces, cuando ustedes tengan instrumentos, lo que estoy mostrando yo después, uno ve primero esto. Tiene que estudiar el instrumento que compra y me da todas las características, cómo conectarlo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí está todo esto que está aquí, por ejemplo, lo está aplicado acá también. ¿Fijan? Entonces, uno, después cuando entren a trabajar, van a tener una escuela que no les va a dar semanas de receso. Para la Pascua y Año Nuevo probablemente tengan que trabajar hasta cuando la empresa les diga, ¿ya? Y ahí van a tener que estar estudiando constantemente para que no los despidan, porque si no se preocupan de estudiar, obviamente no van a aprender. Y cuando uno compra instrumentos, como les he dicho, tiene que leer el manual del instrumento que compró. Y en función de ese manual se hacen los detalles de instalación. ¿Ya? Y ahí se ven los flujos que pide el mandante antes o después en el caso de los flujómetros magnéticos. ¿Ya? La manito, por ahí, ponemos. Ya. Y estos son todas el detalle de instalación que se entrega para un flujómetro magnético. Como esto está parte del curso, el que lo quiera interiorizarse más, después lo sigue leyendo con más calma. Quiero avanzar en el PowerPoint. ¿Ya? Después venía para transmisores diferenciales de presión. ¿Ya? Este muchacho me buscó puros detalles muy similares unos con otros. Normalmente el detalle es lo mismo que un transmisor de presión y de un manómetro hasta esta parte. Lo único que, lo otro que enseña acá es que yo podría tener alejado, ¿ya? No como es el caso, por ejemplo, que aquí está en directo, ¿ya? Está con sello, pero está integral el sello con el transmisor. Existe también la posibilidad de alejar el transmisor y se coloca un capilar, ¿ya? Que es un elemento que viene con el transmisor y que transmite o está lleno de líquido y viene esto armado. Esta parte viene armado con el sello. eh, es como cuando uno tiene en un celular, se conecta a los audífonos. ¿Ya? Es como conectarse, esto serían los audífonos. Entonces yo los audífonos los puedo poner donde los necesite poner. ¿Ya? Y normalmente el transmisor diferencial de presión, ¿ya? Se ocupa, aquí no está con aplicación, pero se ocupa, por ejemplo, si yo tengo un equipo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo un equipo, esto fuera un filtro, y aquí está el proceso, ¿ya? Hacia allá avanza el proceso, entonces esto necesito que filtre, eh, y esto me está midiendo la presión de entrada del filtro y la presión de salida. ¿Ya? Eh, ¿Qué significa que la diferencial de presión, el PDE, eh, sea igual a cero? ¿Qué significa que la presión diferencial sea igual a cero? En este caso. O que aquí la presión en la entrada y la ¿Que no hay presión... flujo? No. Que el flujo es constante. También puede ser flujo constante, pero es otra la cosa. ¿Qué estoy diciendo si tengo la presión de entrada es la misma que la salida? Y esto es un filtro. Es un filtro. ¿Qué es lo que es un filtro? Lo que tienen que preguntarse qué es lo que es un filtro. Y un filtro es lo que la palabra lo dice, un filtro. Imagínense aquí que hay este líquido de agua y aquí tienen un paquete de toallas nuevas. Eso es un filtro. ¿Ya? ¿Qué pasa si si la presión de entrada es un bar, por ejemplo, y la presión de salida es un bar? ¿Ya? ¿Ya? Está Puede todo ser que no esté filtrando nada y que está pasando todo. eh, espérate, voy a hacer la otra pregunta ahora. ¿Qué pasa cuando la presión de entrada siga, porque la bomba sigue funcionando, pero la presión de salida, la voy a poner bien crítica, es cero?
todo el líquido se queda ahí en el filtro. No está pasando nada de líquido en el No filtro. pasa nada, pero ¿qué significa técnicamente que el filtro está tapado? ¿Y qué hay que hacer cuando un filtro está tapado? ¿Ustedes han usado la aspiradora en su casa alguna vez o la ha usado siempre otra persona? Sí, hay que limpiarla. Ya. ¿Cuándo se limpia? Cuando ya no deja pasar mal lo que está filtrando. Lo que está aspirando, digamos. Claro, ¿Y por qué no aspira? Porque el filtro está tapado. por suciedad. Sí. Lo mismo en líquido o técnicamente en los equipos, los diferenciales de presión se ocupan en esas aplicaciones para ver la entrada con respecto a la salida. ¿Ya? En líquido, normalmente en gases, etcétera, ¿ya? Pero por eso que usted un poco le enseño de esta forma, porque no están acostumbrados a condiciones de proceso y a imaginarse lo que está pasando en el proceso. Y esa es un poco la idea de mostrarles estos ejemplos reales eh, y en situaciones relativamente reales, ¿ya? Pero eso está pasando. Ya. Está ahí en chat. ¿De qué material es el capilar? El capilar, los capilares normalmente son de interior, por el interior son, ¿cómo se llama? Son plásticos, pero recubiertos exteriormente con un recubrimiento metálico, pero flexible, como las duchas en nuestras casas. Ustedes tienen duchas, ¿cierto? Supongo. Y la han Sí, visto, ese material por dentro es un plástico, pero por fuera es un material metálico porque lo protege, digamos, ¿ya? Pero es flexible, ¿ya? De ese claro, material se consiste. puede deformar. Eso, se Sí. puede como. Por eso que aquí se muestran así como haciendo, si me queda muy largo lo puedo enrollar, ¿ya? Esa es la idea de dejar esa figura de esta forma acá. Es como para dejarlo, si está muy largo, le hago ahí un doblez y lo dejo enrolladito en ese lado. Ahora, como esto está muy abstracto, yo había buscado el otro día, dije voy a buscar y lo encontré por ahí. Y tengo esto en tema 2 acá. Eh, eh, conexión a proceso. Esto me parece que ya lo dejé en la U virtual en el curso, en el tema 2, si no lo voy a dejar después terminando esta clase. Esto otra, yo siempre me han regalado cosas alguna vez, no sé cómo estuvo esto, pero esto está de alguna persona que me regaló esto y yo siempre lo he compartido, no me acuerdo quién fue, ¿ya? Pero no lo hice yo, lo único que les quiero decir, ¿ya? Y habla este capítulo 4 de tipos de instrumentos. Y nosotros como estamos viendo detalles de instalación de instrumentos y como no conocen instrumentos, en instrumentación probablemente esto debía ser los contenidos que vieran en teoría, ¿ya? Parte de los conocimientos. Pero les voy a mostrar rapidito. Hay tipos de instrumentos que voy a mostrar, de presión, flujo, nivel, temperatura, válvulas de control, ¿ya? Llenaremos, dice talla de tipo ISA S20. Martín, no importa que escuche mal, o sea, hable mal. ¿Está por ahí? Claro, sí. ¿Tuvo algún laboratorio bueno donde le dijeran quiero que la ISA S20? No recuerdo, no. Valentina, ¿Sí, profe? ¿recuerda algún laboratorio bueno que usted tuvo donde le dijeran quiero que la ISA S20? Mm, ¿Podría ser el último laboratorio? El de hoja de datos. El de hoja de datos, está en el formato ISA S20. Y fíjate lo que recomienda este, yo no lo hice. ¿Qué hice ahí? Capítulos del CREUS. ¿Conoce algún laboratorio donde algún profe le haya regalado ese libro, Valentina? El de C3. ¿Ya? ¿Y lo tiene por ahí a mano, no? ¿O lo No, perdió? Ya, tendría que buscarlo. ya. Lo mismo, los demás, por favor, los mensajes son después, cuando entren a trabajar, tienen que tener estas cositas, porque les van a empezar a pedir trabajos relacionados con eso. Ahí va a estar todo. Pero todo lo que está de aquí lo sacaron del CREUS, entre comillas, para ahí lo pintaron de otra forma, ¿ya? Hay conceptos de presión, ¿ya?
No me quiero ir a los conceptos de eso, quiero que los estudien ustedes porque eso es literatura y lo pueden encontrar en el CEUS y en la ISA S20. Pero aquí está los materiales o cómo es un manómetro. Ahí está la figura de un manómetro. Ese es un manómetro. Y esta está con conexión hilo macho, porque el hilo lo tiene por afuera. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí está el dial, y aquí está como es pieza por pieza. Este es un manómetro digital. Seguramente, si no muestra conexiones, para que funcione requiere energía. Puede que sea con batería, o para que sea digital, a lo mejor requiere energía externa. ¿Ya? Pero normalmente se compran los manómetros análogos, los digitales, mejor comprar un transmisor de presión más que un manómetro digital. Digamos, ¿no? Y aquí está su data sheet de acuerdo a la ISA, etcétera. Pero la idea es de ahora que quiero mostrarles la foto. Ahí hay un transmisor de presión y ese es el diafragma que tiene internamente el transmisor de presión. ¿Ya? Y ahí está, bueno, los principios de funcionamiento, y ahí está el despiece. Este es un transmisor de presión diferencial. Tiene dos conexiones, la de alta y la de baja, que estuvimos viendo recién. ¿Ya? Ya hay información de literatura. Este es un interruptor de presión. ¿Qué está por ahí? A ver. Nicolás, ¿está por ahí? Sí, profe. Vamos a hacer un PNID aquí mismo. ¿Ah? Sí, voy a hacer un PNID, lo quiero conectar a proceso. Yo le voy a ayudar, entonces le vamos a conectar directo aquí. Voy a conectar el transmisor de presión. Está en terreno, por lo tanto, un círculo. Le vamos a colocar el diagrama de lazo XXX. Y vamos a querer para que mida presión alta. ¿Qué letras tengo que poner aquí? Tendría que ser PIH. Supongamos que este es el instrumento que estoy comprando. ¿Tiene indicación? No tiene indicación, esto es placa nomás. ¿Es ciego? Sí. Pero, y si fuera ahí, sería como uno de estos. ¿Se ve como eso? Este es un indicador. Este es como un indicador. El otro que tenía perdón, me fui muy alto. Este el otro tiene indicación. Y no estoy diciendo que me genere un interruptor de presión. Y la función es interruptor de presión. ¿Qué letra debe ir aquí? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Ese? Gianfranco me está preguntando, o me No, está diciendo tiene que ser S. ese. S. ¿Y qué significa PSH, Nicolás Gutiérrez? Sería pres- no sé. Hay que pegarle la espaldita. ¿Tiene la ISA 5.1 a mano? No, profe. No, de hecho, estoy José, sin es mi alta. información. ¿Viene en el metro todavía? ¿El que está con celular? No, profe. Lo que pasa es que no estoy en mi zona de estudio. Estoy donde mis papás, acá no tengo nada a mano. Mire, ¿y por qué está allá y no en su casa? ¿Dónde tiene su zona de estudio? Las fiestas. Disfruten sus vacaciones que le quedan todavía. Cuando entren a trabajar, si usted me dice que no está trabajando y está en la cafetería, yo le pago por trabajar. No. Disfruten que sean estudiantes todavía. Yo por eso digo, yo no soy profesor, soy ingeniero. Entonces, ya. Aquí debe ir una S porque es un interruptor. Interruptor de presión alta. Interruptor de presión alta. Entonces, si quiero comprar interruptores, normalmente los interruptores de presión, no me pregunten por qué, pero son ciegos, lo hacen ciegos. Son muy caros los que tienen la indicación, pero si hubiese tenido la indicación, le coloco la I acá. Le agrego la I ahí, PISH. ¿Ya? Pero aquí como está esto es sin indicación, es PSH solamente. Ahí están como son interruptores de presión.
Aquí recuerden que en la planta piloto, nosotros teníamos un medidor de flujo que estaba asociado a una placa orificio, bueno, no era exactamente, era este de acá, y tenía este elemento, un manifold de 3 válvulas, 2 vías ya. Tiene 3 válvulas, 1, 2, 3 válvulas, y son 2 vías. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen esas 3 válvulas? Hacen estos circuitos de acá. ¿Ya? Ahí está esa válvula, si la abro, comunico estas dos cosas. ¿Ya? Si la cierro, no quedan comunicados. ¿Ya? Y si abro esa y abro esa, pasa por aquí y pasa por acá. Mido la diferencial. Esa es una herramienta para aislar o no aislar el transmisor de presión. Se compra como auxiliar. Hay válvulas o sea, hay manifold de 2 válvulas, una vía. ¿Ya? ¿Y qué circuito hace? ¿Ya? Es una sola vía, ¿no? ¿Ya? Como ese que está reflejado aquí. ¿Ya? Tiene una sola vía, ¿no? Que pasa para allá o la puedo hacer con purga para acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno que tiene este trabajo que alguien hizo, ¿ya? Y que te lo voy a dejar en la U virtual, en el clasificado en el tema 3, creo que ya lo subí o lo voy a subir. ¿Ya? Y les da los fitting para conexión a proceso o auxiliares de conexión a proceso. ¿Ya? Y fíjate aquí también está diciendo lo que les decía yo bien dicho. Media pulgada OD, ¿ya? O media pulgada NPT. Y aquí no sé si no se logra ver, pero visualmente OD, no sé qué significa bien OD, no me sé todas las cosas, pero significa que es hilo recto. Esto tiene la misma distancia de aquí y acá. Y cuando es eh, eh, media NPT, ¿ya? NPT es hilo cónico, que es, que es aquí no sé cuál es, sí, ahí está, se nota incluso que es cónico. La distancia de aquí es más ancha que la distancia que hay acá al terminar el hilo. ¿Ya? Aquí como por resolución no se alcanza a ver y el compadrito ahí no es muy bueno el ejemplo que dio porque no lo da a entender. ¿Sí? Entonces ahí ese es media hilo recto, media pulgada en hilo cónico, decimos. ¿No? Es más fácil que ahora ese idioma. ¿Ya? Pero para conexiones en ángulo 90 grados, ¿ya? Conexiones tipo T, ¿ya? O conexiones tipo cruz, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Dos cosas. Primero, le quería decir que la compañera Aratsu salió de la pega y está metida en un taco gigante y parece que una de esas no va a poder llegar a la clase. Eso me dijo que le dijera a usted. Y lo otro, ¿por qué se hace esta distinción? ¿Cuál es la ventaja de tener ese hilo cónico frente a uno recto? ¿Por Estimado, qué se no hace le eso? voy a, insisto, yo soy del área de instrumentación y control. No soy fabricante de equipos mecánicos y materiales, no sé. Ahora, yo lo único que te Vale. puedo decir hasta donde es mi dominio, por conocimiento adquirido nomás, eh, cuando, por ejemplo, usamos hilo cónico, ese, por decirlo así, esa es la hembra, ¿ya? Y por acá viene el macho con hilo cónico. Yo no soy muy bueno para dibujar, pero voy a explicar. Cuando tú lo conectas aquí y lo empiezas a girar, mientras más lo giras, más apretado queda esto. ¿Ya? Se va uniendo ahí con más fuerza. En cambio, cuando es hilo más hembra, ¿cómo se llama? Hilo hembra, ¿ya? Y con otro hilo macho, ¿ya? Quedan aquí, quedan unidos por acá con el hilo, ¿no? ¿Ya? Pero esto no, por más que entre, quedan unidos en forma como hilo recto nomás. Esta, mientras más tú, es como apretas, metes más la punta para adentro, por decirlo así, ¿ya? Del hilo, y genera mejor unión. Hasta ahí te puedo explicar por qué normalmente se pide hilo del tipo NPT
para conexiones de instrumentos. Los de cañería, las uniones de cañería usan hilo recto. Los instrumentos, como requieren estar más sellados, se les pide que sean hilo cónico. Ahora, ¿cuál es la ventaja de uno y otro? No sé, se los dejo tarea para la casa. Yo no lo sé, estimado, ni me interesa saberlo poco, pero sé que existe, o sea, esa diferencia. ¿Ya? Aquí, mira, aquí se nota un poco más el concepto de NPT. Se fija que, bueno, es imperceptible, pero esta distancia de aquí con respecto hasta acá, esta es mayor que esta de acá. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hay hilo, este es hilo recto, ¿ya? Por la forma que lo dibujaron. ¿Ya? Y estos son distintos tipos de hacer conexiones, continuación de, bueno, ahí dice OD, pues no me había dado cuenta, ahí dice OD y por acá NPT. ¿Ya? Estas son para hacer continuidad de conexiones de tubo, de tubing, que le llamamos, que es el tubo para el aire de los instrumentos. ¿Ya? ¿Qué más hay acá? El concepto de placa orificio. ¿Ya? Y eso es lo que provoca una placa orificio dentro de la cañería. ¿Ya? Y ahí está todo el principio teórico. ¿Ya? ¿Qué más? Todo el cálculo, todo esto está en el CREUS también, y cómo se hace la hoja de datos y los tipos vertederos, ¿ya? O canales abiertos, que se llama, o patchal también, digamos, ¿ya? Esto todo está tomado del CREUS, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, esta es la relación de altura que tienen que tener, ¿ya? Y con eso uno lo puede diseñar, y después esta es la fórmula, si uno hace eso y ve las H que están acá y le coloca un transmisor de nivel, que lo mida esa diferencia de altura y esa altura se mide acá, entonces con una canaleta y un transmisor de nivel yo puedo medir flujo en una canaleta abierta. ¿Ya? Aquí no están de muy buena calidad las figuras, estas están tomadas del CREUS, como dijo el muchacho que hizo esto. ¿Ya? Otro tipo de medidor de flujo, el tipo Pitot o Anugar, ¿ya? O Anugar, perdón. Eh, el, el concepto de medidores de flujo del tipo magnético, que es lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Medidores de velocidad ultrasónico, ¿ya? El principio de esto va como de aquí para allá, digamos. Aquí está el principio, cómo se mide flujo mediante un campo magnético, ¿ya? Aquí está la teoría del dedo derecho o el pulgar, yo no me acuerdo cuando nos enseñaban en física para dónde se crea el campo magnético, ¿ya? Ahí está el principio de funcionamiento. Otro medidor de tipo de desplazamiento positivo. El flujo entra y hace mover esto en forma positiva, que se llama. Ahí está como es de otra forma. Medidores de caudal tipo turbina. La verdad que no está, no se ve muy bien dibujado ahí, pero es como es una turbina. El flujo hace girar la turbina y con eso esa velocidad la transforma en flujo después. Como hay flujómetros que funcionan por principios térmicos, por diferencial de temperatura, ¿ya? Ahí hay una foto mejor de esa turbina que está ahí, se ve más claro cómo es la turbina, ¿ya? ¿Ya? El tipo Coriolis, el principio de funcionamiento técnico de un Coriolis, ¿ya? Ahí está el del tipo turbina, ¿ya? Van hacia abajo en fondo en forma paralela mostrando la información. Aquí empieza con la otra variable de nivel. Aquí hay un pseudo PNID, ¿ya? Donde puedo poner transmisores de nivel, ¿ya? Recuerda que en el caso del laboratorio de instrumentación, yo les dije tienen que tener estas cosas que son dominantes. La densidad es masa dividido por volumen, ¿ya? Presión es proporcional a la altura, presión es igual a ρg por h, ¿ya? Están todos los conceptos teóricos con que funcionan los instrumentos y que ustedes en el futuro tienen que manejarlo para saber cuando compren cómo funcionan, ¿ya? Aquí están toda la teoría de distintos tipos de instrumentos.
la idea no es explicarlos todos porque aquí nos daría mucha lata. Eh, eh, cómo se mide la presión, ¿ya? Hidrostática, ¿ya? Con ejemplo, incluso con fórmulas, ¿ya? Medidores del tipo eléctrico capacitivo, y aquí empieza con el otro tipo de instrumentos de temperatura. Esta es la foto, eso es un termómetro, ¿ya? Así son en fotografía y así se ven en catálogo, ¿ya? Donde puedo tener la conexión del sensor por la parte de atrás, ¿ya? Por la parte de atrás del display, lo puedo tener por debajo, ¿ya? Que son ese tipo, este está por debajo, ¿ya? O lo puedo poner ajustable, ¿ya? Que este también son como el tipo ajustable, o sea, lo puedo girar, ¿ya? Entonces puedo pedir distintas. Obviamente este es el más barato, este es muy parecido en precio y este es más caro. Entonces cuando los quiero, tengo que saber bien si quiero gastar alta plata o poca plata y tener claridad que es lo que voy a comprar. Este es el sistema del termopozo, ¿ya? Aquí está el principio de funcionamiento, una termocupla, ¿ya? Es una RTD, ¿ya? Aquí está la información de las termocuplas, por acá están las RTD, ¿ya? La información del termopozo, ¿ya? Aquí se nota un poquito más las conexiones GNPT. Se fijan que este hilo es cónico. Este es un hilo cónico por este lado macho y este es hilo cónico hembra. Aquí está la otra conexión. Este es un niple de unión, pero aquí está la conexión con hilo macho y por este otro lado que es este elemento de acá que tiene hilo hembra. ¿Ya? Y aquí están, y ahí lo va dando la distinta variedad de termopozos o vaina termopozo o vaina de protección o termowell. Decimos termowell, yo aquí estoy hablando como termopozo porque lo pueden escuchar así, pero hablamos de termowell en la realidad, una Span-English, ¿ya? Y cuya función es proteger el elemento sensor de las condiciones del proceso, ¿ya? ¿Qué quiere decir ahí? Que tiene distintas formas y estos los fabricantes normalmente recomiendan en función de qué fluido voy a medir, cómo lo protejo. Ahora, un poco para que entiendan, este de acá afuera, ahí digamos con esa rayita ahí, ese es el termopozo, ¿ya? Y lo que va adentro, este que hay aquí, este es el sensor, este es el que mide temperatura. Y este es un adaptador entre las dos piezas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el termopozo es el que está aquí, ese que les dibujé recién, todo este que está aquí afuera, ¿ya? O que sale aquí en forma, se fijan, ese es el que está afuera y aquí está el hilo como con un corte, digamos. Entonces, los puedo tener con conexión a proceso eh, macho, ¿ya? O con este tipo de conexión, ¿ya? Insertos, ¿ya? O para conexiones soldadas o conexiones enflanchadas, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de conexiones están aquí dichas? ¿Ya? Se fijan, las conexiones esas pueden ser de media o 3/4, ¿ya? O en 1 pulgada, ¿ya? Esta otra de ahí me van a decir qué materiales tiene. Aquí está toda la batería, la parte material que yo las puedo comprar, ¿ya? En este caso, le llaman Bandstone, Socketwell, las que son soldadas, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Otras en planchada y para efectos sanitarios, ¿ya? Está todo como el curso hecho aquí para resumido de lo que necesito saber. Ahí está dibujado también el termopozo solito, o el termowell, o la vaina, ¿ya? Y aquí están los distintos largos que puedo encontrar, ¿ya? Los puedo colgar desde 2 pulgadas hasta 24 pulgadas.
Ahora, esto es de un fabricante. A veces hay, no significa que hay de estas solamente. Este es el que puso la información de acá, lo tomó de algún fabricante, pero no necesariamente todos los fabricantes tienen precisamente hasta estos diámetros. Pueden que tengan más o otros que tengan menos, ¿ya? Cantidad. Pero eso es más o menos el rango en que fluctúa. Después empieza en el otro capítulo, válvulas de control, ¿ya? Y ahí hay una válvula de control donde este es el actuador, este es el cuerpo de la válvula, lo que vimos también en el curso en el laboratorio de instrumentación cuando tuvimos las válvulas, ¿ya? ¿Ya? Interiores del cuerpo en el caso de una válvula de globo, ¿ya? Una válvula de tapón excéntrico, como es una válvula de mariposa, ahí está la válvula de la mariposa, ¿ya? Una válvula nuevamente una válvula de globo, ¿ya? Otra válvula de globo pero que está en ángulo, ¿ya? Válvulas de bola, ¿ya? Ahí se nota como es el interior, ahí está la bola, ¿ya? O sea, una bola segmentada, en todo caso, le faltó decir eso ahí, ¿ya? Porque si ahí está la bola segmentada, no es una bola de paso completo, ¿ya? Pero insisto, yo no hice esto, le estoy mostrando solamente, ¿ya? Más información, cómo funciona el pistón, ¿ya? Un actuador, estos son actuadores neumáticos, estos son actuadores motorizados, ¿ya? Con un volante manual, en el caso que falle la energía, ¿ya? Distintos tipos de conexiones, ¿ya? Roscada, esta se refiere a las conexiones a proceso, que es lo que estuvimos viendo ahora, por eso quise mostrar esto. Ahí tengo una válvula con conexión roscada, ¿ya? Puedo conectar conexiones en planchada, pero conexión flat fade es que son caras planas. Se fijan aquí el interior es plano en ambos extremos. Entonces la conexión es flat fade, cara plana. Y ray face, cara con resalte. ¿Y por qué hay un resalte? Ahí hay un resalte. Se fijan, no es plano en el interior. O las conexiones, ¿ya? Machi hembradas, que están macho y hembra, tienen un calce, por decir así, ¿ya? En la misma parecida a esto, pero en vez de tener el calce, tienen ambos, son como hembras, pero con un anillo, ¿ya? De goma normalmente, ¿ya? Socket weld son conexiones soldadas, ¿ya? Y estas son butt weld con desgaste, ¿ya? Bueno, esa es la diferencia. Ahí yo no soy pillo en soldadura tampoco, ¿ya? Como para explicar mucha diferencia, ¿ya? El tema de la cavitación en válvulas, la cavitación en las causas y los efectos, ¿ya? Los daños típicos, mire cómo desgastan los interiores de las válvulas. Esto es la cavitación, ¿ya? La cavitación es un punto que se produce por aquí, ¿ya? Cuando hay restricciones, ¿ya? Y se provocan burbujas que explotan, provocan burbujas de aire y que dentro de la cañería explotan con tal presión que rompen los materiales de las válvulas, ¿ya? ¿Ya? Aquí está un poco el efecto, ¿ya? ¿Ya? Aquí quisieron decir, pasa el flujo, vienen y se forman burbujas aquí, ¿ya? No, pregunten por qué se forman burbujas, no soy químico, pero provocan estallidos como si fueran dinamita, digamos, ¿ya? Y van destruyendo estas partes obviamente donde se producen las explosiones debido a la cavitación, ¿ya? Hasta por ahí les puedo explicar. Elementos que se colocan para evitar cavitación son de este tipo de cosas, ¿ya? Y hasta ahí quería mostrarles de esto que es la parte de conexiones a proceso. Y como les digo, se lo voy a dejar en el tema 2 de la U virtual en el curso, ¿ya? Clasificado en la parte para cuando necesiten estudiar un poco más profundo, partan por aquí, después partan por el CREUS y después, como decía el título también, por la ISA S20, ¿ya? Ahí están los recordatorios. Estimados, vamos a hacer una pausa
porque nos queda el último tópico que es de canalizaciones, ¿ya? Y de ahí tengo otro material para mostrar. Entonces, vamos a parar la grabación hasta aquí y hacemos la segunda parte en unos 15 minutos más, ¿ya? Para que descansen un rato.